Que el Señor les bendiga, hermanos de la Escuela de Tespe, Escuela Teológica por Extensión. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? En este momento para dar inicio entonces más a una materia, ¿ya? La materia de soteriología, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la salvación, y estamos en la lección entonces número 1, ¿ya? Esta materia también la vamos, al igual que la anterior, ¿verdad?, desarrollar en 3 clases, ¿ya? Y esta es la lección entonces número 1. Bien. Les invito entonces a que vamos al material que ustedes tienen ahí en casa, ¿verdad? Tomen su Biblia en mano para que podamos, ¿verdad?, así entonces dar inicio a esta maravillosa materia, ¿verdad?, de soteriología. ¿Ya? Vamos aquí en su apostilla, ¿verdad? Sería la página número 2, ¿ya? Para dar entonces introducción entonces a nuestra materia. Página número 2 dice: el alcance del tema de la soteriología. La soteriología, dice, la doctrina de la salvación tiene que ser el tema mayor en las escrituras, dice, o el más importante, ¿ya? Abarca todas las edades, como también la eternidad pasada y futura, ¿ya? O sea, la doctrina, ¿verdad?, de soteriología es la doctrina más importante, ¿verdad?, en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque abarca, ¿verdad?, todas las edades, todos los tiempos, ¿verdad? Tanto en el pasado, ¿verdad?, antes que los mundos fuesen creados, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Dios ya tenía, ¿verdad?, predestinado, ¿verdad?, enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ya dice que abarca todas las edades, tanto la eternidad pasada también como la futura, ¿ya? Y en el futuro, ¿verdad?, Dios tiene planificado que Cristo vuelva para buscar a su iglesia, para salvarla, ¿verdad?, de los juicios que vienen sobre este mundo. Entonces, la doctrina de la salvación, ¿verdad?, es una doctrina que abarca todos los tiempos, ¿ya? Se relaciona en una forma u otra con toda la humanidad, dice, sin excepción, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque el plan de Dios, ¿verdad?, era alcanzar a toda la humanidad, ¿verdad?, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de la salvación en Cristo, ¿ya? Dice, aún tiene repercusiones en la esfera de los ángeles, ¿ya? Es el tema tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es personal, nacional y cósmica, dice, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que dice acá, verdad? Nos dice, ¿verdad?, que se relaciona de una forma u otra con toda la humanidad, pero también tiene repercusión en los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles también hicieron parte, ¿verdad?, del plan de la salvación, ¿ya? Dice la palabra del Señor que Dios utilizó ángeles, ¿verdad?, para anunciar, ¿ya?, el nacimiento del Salvador, para dar a conocer su plan, ¿ya?, de salvación. Y dice también que es un tema, ¿verdad?, que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es personal, nacional y cósmica, ¿ya? Y se centra en la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo. El alcance inclusivo de la salvación se subraya, dice, por observar los 3 tiempos de la salvación, dice. Primero, al momento de creer, uno fue salvo, ¿ya? O sea, la salvación tiene 3 tiempos, ¿ya? El tiempo presente, al momento de creer, uno fue salvo, dice, de la condenación del pecado. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo número 5. Libro de Tito, capítulo 3, verso 5. ¿Ya? Dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la revelación en el Espíritu Santo. Ya, nos salvó, ¿verdad? Y fuimos salvos no por obras que hubiéramos hecho, sino por la obra de la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Entonces, que al momento de creer uno fue salvo, fue regenerado, ¿verdad?, fue lavado y fue salvo de la condenación del pecado. Segundo tiempo, ese creyente también está siendo salvo del dominio del pecado y santificado y preservado. O sea, en el pasado fuimos salvos al momento de creer, en el presente, ¿verdad?, estamos siendo salvos del dominio del pecado. ¿Por qué? Porque la obra de salvación, ¿qué quiere decir? Continúa en nuestras vidas, ¿ya? Dios continúa, ¿verdad?, trabajando en nuestra vida y preparándonos, ¿ya?, para irnos a la presencia del Señor, ¿ya? Punto número 3, y será salvado de la misma presencia del pecado para siempre en el cielo, ¿ya? O sea, en el pasado fuimos salvos, en el presente seguimos siendo salvos, preservados por el Señor, y seremos salvos en el futuro, ¿verdad?, ya del dominio del pecado y de lo que viene sobre este mundo, ¿ya? Entonces la salvación, ¿verdad?, vemos acá que es muy importante, es un tema, ¿verdad?, central de la Biblia, ¿ya? Y abarca todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Amén.
Vamos a la página, continuamos en la página número 2. Aquí vemos los motivos para la salvación. ¿Ya? ¿Por qué Dios se movió, verdad? ¿Qué es lo que movió a Dios, verdad? Enviar a su Hijo, ya a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué Dios se interesó? Dice, ¿por qué Dios había de desear salvar a los pecadores? Buena pregunta, ¿verdad? No merecíamos, ya, que Dios pensase en nosotros. ¿Por qué debía soportar el dolor de entregar a su único Hijo a morir por personas que se rebelaron contra su benevolencia? ¿Ya? Buena pregunta. ¿Por qué Dios tendría que, verdad, salvarnos? ¿Ya? Primero, porque fue la demostración más grande y concreta del amor de Dios. ¿Ya? O sea, simplemente Dios nos salvó, ¿verdad? Por su amor. Sus buenos dones en la naturaleza y por su cuidado providencial, con todo lo grande que son, no pueden compararse con la dádiva de su Hijo para ser nuestro Salvador. ¿Ya? O sea, la mayor manifestación del amor de Dios, ¿verdad?, fue enviar a su Hijo. Ya nadie puede decir Dios no nos ama o Dios no me ama. No, Dios demostró que nos ama, ¿verdad?, al enviar lo más precioso que tenía, ya, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces esa es la mayor, ¿verdad?, demostración del amor de Dios. Y ese fue uno de los motivos, los cuales movió a Dios, ¿verdad?, ya, por los cuales Dios se movió para salvarnos, ¿ya? Por lo cual Dios deseó salvarnos, ¿verdad? Es su amor. Dice acá, bendito sea el Señor, ¿ya? Dice que con todos los dones, ¿verdad?, con todas las cosas que Dios nos da, las dádivas que Él nos da, no pueden compararse a esta gran dádiva, ¿verdad?, que fue ya la salvación. O sea, lógicamente, ¿verdad?, Dios nos da todas las cosas. Nos da el sol, la lluvia, los alimentos, todas las cosas. Pero todos estos dones, ¿verdad?, quedan pequeños. Ya son empequeñecidos, ¿verdad?, delante de la gran manifestación del amor de Dios. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ahí mayor manifestación del amor de Dios no existe. ¿Ya? Entonces, esto movió, ¿verdad?, a Dios. Esto fue el motivo por el cual Dios se movió a salvarnos. En segundo lugar, la salvación también hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra gracia? Es una palabra que se repite mucho, ¿verdad?, en la Biblia. La palabra gracia es una palabra, ¿verdad?, griega, que quiere decir favor, ya, no merecido. Ya nosotros no merecíamos la salvación, pero Dios en su favor, ¿verdad?, nos salvó. Y Dios quiere manifestar su gracia, dice, a través de la eternidad. Cada persona salva será para siempre un trofeo especial de la gracia de Dios, dice. Solo los seres humanos redimidos pueden proveer esta demostración. Dios a través de la edad, de verdad, ya quiere mostrar su gracia, su favor no merecido, ¿verdad?, ya hacia la humanidad. ¿Ya? En tercer lugar, ¿verdad?, ¿qué es lo que motivó a Dios salvarnos? Dios quería un pueblo que hiciera buenas obras en esta vida y que de este modo proporcionara al mundo un vistazo, aunque imperfecto, del Dios que es bueno. Sin la salvación que Cristo proveyó, estas cosas no serían posibles. Ya el tercer motivo por el cual, ¿verdad?, Dios se movió a salvarnos, ¿verdad?, es porque Dios quería crear un pueblo, ¿verdad?, un especial tesoro, ya un pueblo especial. Así como cuando Dios en el pasado, ¿verdad?, escogió a Israel, ya, para demostrarle a otras naciones, ¿verdad?, cómo tenía que ser su pueblo, cómo tenía que ser un pueblo que le adorase, que le sirviese. Así hoy también, ¿verdad?, en este tiempo de la gracia que estamos viviendo, ya que en la mejor época, ¿verdad?, la mejor dispensación, Dios, ¿verdad?, decide salvar al hombre para mostrar un pueblo diferente al mundo, ¿ya? Para que a través de nuestra, ¿verdad?, testimonio, las personas pudiesen ser alcanzadas. ¿Ya? Punto número 3 dice, la importancia de la salvación. ¿Por qué es importante la salvación? Seguimos la página número 2. Decididamente esta doctrina es esencial, dice. Simplemente porque es responsabilidad de todo creyente testificar del Evangelio. O sea, hermano, es importante que nosotros entendamos la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que testificar de esta salvación, predicar esta salvación. ¿Ya? El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas, buena noticia. Es aún más importante para el predicador porque es la conexión entre Dios y la persona no regenerada. Y su mensaje tiene que ser claro, dice. ¿Ya? O sea, el tema central, lo más importante, ¿verdad?, para el predicador, para la persona que predica la palabra del Señor, ya sea laico, sea, ¿verdad?, pastor, sea, ¿verdad?, un evangelista, un presbítero, un diácono, ¿verdad?, el tema central tiene que ser la salvación. Y un mensaje, ¿verdad?, que no incluye el tema de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad?, es un mensaje incompleto.
Schaeffer lo dice, cuyo ministerio comenzó con la evangelización, todavía casi al final de su vida pensaba que un ministerio bien balanceado, dice, la predicación del evangelio debe ocupar no menos de 75% del testimonio del púlpito. El resto puede ser para la edificación de aquellos que son salvos. Mira lo que dice Schaeffer, ¿verdad? Que 75%, ¿verdad? Ya de la predicación, ¿ya? Predicación tiene que ser, ¿verdad?, sobre la salvación, ¿ya? Sobre la salvación. O sea, un mensaje, ¿verdad?, evangelístico que debería darse en la iglesia continuamente. Y el otro 15%, ¿verdad?, debería ser para la edificación ya de los salvos, de los que ya han conocido al Señor, ¿ya? Pero a veces, ¿verdad?, los predicadores lo hacemos al revés, ¿ya? Ocupamos un 75% para los salvos y solamente un 15%, ¿verdad?, para las personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor. Ya ahí estamos cometiendo un error, ya, porque lo principal, ¿verdad?, es alcanzar a las personas. Lo principal, ¿verdad?, es anunciarle el mensaje de salvación a aquellos que no conocen al Señor. Por eso Romanos capítulo 10, verso 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ya? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Claro, lógicamente, aquí Pablo se hace una pregunta, ¿verdad? Si nosotros no le hablamos, ¿verdad?, ¿cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Ya? Necesitan oír. ¿Ya? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice. ¿Ya? ¿Y cómo oirán? Dice, sin haber quien les predique. O sea, se hace necesario que se anuncie un mensaje y se hace necesario, ¿verdad?, que haya personas que prediquen el mensaje de la salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí nos habla, ¿verdad?, sobre la necesidad de enviar obreros, misioneros, ¿verdad?, para misiones locales, misiones, ¿verdad?, nacionales a través del país y misiones transculturales. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ya? Entonces esto es muy importante. ¿Ya? Vemos la importancia entonces de la salvación. ¿Ya? Página 3. La terminología bíblica de la palabra, ¿verdad?, salvación. ¿Ya? ¿De dónde viene esta palabra salvación? ¿De qué idioma? ¿Ya? ¿Dónde se origina? Buena pregunta, ¿verdad? Amén. ¿Ya? La terminología, ¿verdad? Toda palabra tiene un origen, ¿ya? Y tenemos que ver acá, ¿verdad?, ¿ya?, de dónde viene, ¿ya?, la palabra. El uso en el Antiguo Testamento de la palabra salvación. La raíz de la palabra hebrea más importante relacionada, dice, con la salvación en el Antiguo Testamento es Yesá. ¿Ya? La vamos a anotar acá. ¿Ya? Es la palabra Yesá o Yeshá. ¿Ya? Yesá. ¿Ya? Esa es la palabra, ¿verdad?, hebrea para salvación. Salvación, Yesá. ¿Ya? Originalmente significaba el ser espacioso o amplio, en contraste con la estrechez o la opresión. Así que significa la libertad de lo que amarra o restringe. Y llega a significar rescate, liberación o el darle algo amplitud o anchura. ¿Ya? O sea, miren qué interesante lo que significa, ¿verdad?, la palabra Yesá. Perdón, aquí me faltaron las vocales E. Yesá significa amplitud. ¿Ya? Es como que el pecado, ¿verdad?, nos hace mantenerlo, ¿verdad?, en una estrechez. ¿Ya? Es como una persona, ¿verdad?, viviendo en una casa bien pequeñita, ¿ya?, que apenas tiene un cuarto y un baño, ¿verdad? Está en estrechez, ¿verdad? Se siente, ¿verdad?, apretado, porque no tiene libertad para poder tener más muebles, para poder hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espacio es pequeño. En cambio, la salvación, ¿verdad?, se compara, ¿verdad?, a anchura, a amplitud. Ya es como vivir ya en una casa, ¿verdad?, salir de una pieza, ¿verdad?, a vivir, ¿verdad?, en una casa con 3 piezas, ¿verdad?, con 2 baños, con un tremendo patio, ¿verdad? O sea, hay amplitud. ¿Ya? Entonces, Yesá, ¿verdad?, significa eso, amplitud. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, rescate, liberación. Dios nos lleva, ¿verdad?, a amplitud. ¿Ya? Nos saca la estrechez del pecado. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor, en el cual estaban. ¿Ya? Hay personas que se sienten tan oprimidas, ¿verdad?, que parece que viven una vida estrecha, ¿ya?, amarrada, ¿ya? Pero el Señor nos saca a libertad.
nos da libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces acá dice, algunas veces esta liberación, Yesá, vino a través de la agencia de los hombres. Vemos en el libro Los Jueces, capítulo 2, verso 18. ¿Ya? Vamos a Jueces, a la época de los jueces, ¿verdad? El libro que no debería haber existido nunca. ¿Ya? El tiempo de los jueces. Pero por falta de un líder, ¿verdad? Esta época de los jueces, ¿verdad? De 300 y algo años, ¿verdad? Vino a existir porque nos faltaba un líder, ¿verdad? Que conduciese el pueblo. ¿Ya? Jueces, capítulo 2, verso 18. Mira lo que pasaba en los días de los jueces, dice. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba, Yesá, de mano de los enemigos, todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. ¿Ya? O sea, ¿qué pasaba en el tiempo de los jueces? El pueblo se olvidaba de Dios, ¿verdad? Dios mandaba nación enemiga, ¿verdad? Para oprimirlo, ¿ya? Durante un tiempo sufrían, bendito sea el nombre del Señor, porque se habían olvidado de Dios, se habían apartado de Dios. Pero así que clamaban a Dios, ¿verdad? Dios mandaba Yesá, mandaba salvación, los sacaba de la estrechez, ¿ya? Y sucedió así durante 300 y como le digo, creo que 360 años, ¿ya? Fue aproximadamente el tiempo que duró la época de los jueces, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, estuvieron en estrechez. Pero cada vez, ¿verdad? Dios mandaba, ¿verdad? Un juez diferente para liberarlo. Mandó a Sansón, a Otoniel, a Débora, etc. ¿Ya? Varios jueces para liberarlo durante todo este periodo. ¿Ya? Entonces a veces Dios usaba hombres para liberar a su pueblo. Y algunas veces por la agencia del propio Dios. ¿Ya? A veces Dios mismo, ¿verdad? Lo liberaba. ¿Ya? Vamos al Salmo 34, 6. Vamos a leer, ocupemos la Biblia. Salmo 34, 6 dice. Este pobre clamó, dice el salmista, ¿ya? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yesá, lo libró. Que eso quiere decir la palabra Yesá, ¿verdad? Que es la palabra que estamos viendo, ¿verdad? Que se usaba en el Antiguo Testamento, ya en la Tanaj, ya en hebreo, ya, que es la palabra original para salvación, Yesá, porque de todas las demás palabras, ¿verdad? En el griego se derivan de Yesá, ya. Todas las otras palabras, ¿verdad? Soso, soteriología, ya se derivan de la palabra Yesá, que quiere decir salvación. ¿Ya? A veces la salvación es individual y a veces colectiva, dice. Es decir, de la o de toda la nación. A veces Dios salvaba, ¿verdad? Individualmente, a veces salvaba colectivamente. Ya como lo hace hoy en día, ¿verdad? Cristo Jesús murió por toda la humanidad, colectivamente por todo, ¿ya? Pero la salvación es individual. Dios trata con cada persona. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El hecho, ¿verdad?, de que yo tengo una familia y yo sea salvo no quiere decir que mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿verdad?, van a ser salvos, o mi hijo. No. La salvación es individual. Cada uno tiene que abrir su corazón a Cristo, ¿verdad?, y procurar esta salvación. La fe era la condición necesaria para la salvación. O sea, siempre ha sido, ¿verdad?, ya, siempre fue el método, ¿verdad?, desde Adán para adelante, ¿verdad?, cómo eran salvos los del Antiguo Testamento, por medio de la fe, al igual que hoy en día. Ya, porque a veces surge esa pregunta, bueno, y lo del pasado, ¿verdad?, si Cristo todavía no había venido, el Mesías todavía no había venido, ¿ya? ¿Cómo eran salvos? Por medio de la fe, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Esto es bueno aclararlo. Abraham creyó a Dios, dice, y el Señor se lo contó por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6. Ya la palabra creer, ¿verdad?, viene, ya, es un derivado, ¿verdad?, de fe. Porque eso quiere decir, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, fe, creer. ¿Ya? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, vemos que en el pasado, al igual que hoy, ¿verdad?, las personas tenían que creer. El objeto de la fe siempre fue en el Dios verdadero. Lógicamente, tenían que creer en ¿quién? En Dios, para poder ser salvos. ¿Ya? Vamos a Salmo 78, versículo número 22. ¿Ya? Lógicamente, tenían que creer en Dios para poder ser salvos, ¿verdad? Por cuanto, dice, no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Aquí habla, ¿verdad? El Salmo 78 habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Por cuanto no habían creído a Dios, dice. O sea, ellos tenían que creer ¿a quién? A Dios, ni habían confiado en su Yesá, salvación. ¿Ya? O sea, las personas del Antiguo Testamento, para poder ser salvas, tenían que colocar su fe en ¿qué? En Dios. Amén. En el Señor. ¿Ya? Bendito. En Elohim.
ya, o en Jehová. Este Dios Salvador era el único origen de la salvación, dice. El confiar en ídolos no solo era inefectivo, sino también ridículo, puesto que la salvación provenía del Señor. Pero vemos muchas veces, ¿verdad?, que su pueblo cometía el error de colocar su confianza, ¿verdad?, en ídolos, creer más en ídolos. Amén. Bien, hemos visto entonces la palabra etimológica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento para salvación era yesá, ¿ya? Que quiere decir amplitud, ¿ya? O rescate, o liberación. Ahora vamos a ver la palabra, el término etimológico, algunos términos etimológicos, ¿verdad?, de la palabra salvación en el Nuevo Testamento. En la página número 3 continuamos. Tanto en la Septuaginta, ya, la traducción de los 70, como en el Nuevo Testamento, dice, el verbo griego soso y sus afines soter y soteria normalmente son traducciones de yesá y sus sustantivos respectivos. ¿Ya? Entonces la palabra soso, ¿verdad?, en griego, ¿ya?, que quiere decir salvación también, ¿ya? La palabra soso, ¿ya? Tenemos la palabra también soter o soteria, ¿ya? Soter, ¿ya? O soteria, ¿ya? Que de ahí viene la palabra soteriología, que quiere decir salvación, ¿verdad? ¿Ya? Son un derivado, dice, de la palabra, ¿verdad?, yesá, ¿ya? Que quiere decir también salvación, ¿ya? Entonces ahí encontramos las palabras etimológicas, ¿verdad?, ya, para salvación en el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque la palabra yesá es una palabra, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Bien. Dice, sin embargo, varias veces los del grupo soso, ¿ya?, que son estas, ¿ya?, los del grupo soso, ¿ya?, dice, son traducciones de shalom, paz o integridad y sus afines. Así pues, la salvación puede significar cura, recuperación, remedio, rescate, redención o bienestar, dice, ¿ya? O sea, todas las derivadas de la palabra soso, ¿verdad?, pueden querer decir, ¿verdad?, paz, bienestar, liberación o cura, ¿ya? Pero tienen que ver con la salvación y sus resultados. Y lógicamente, porque la salvación trae todas estas cosas. Cuando uno es salvo, ¿verdad?, muchos de nosotros estábamos enfermos, muchos de nosotros estábamos atados, muchos de nosotros, ¿verdad?, estábamos angustiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos trajo la salvación? Nos trajo, ¿verdad?, liberación, nos trajo sanidad. Amén. Dice acá, esto puede relacionar con la preservación del peligro de la enfermedad o de la muerte. A veces también soso se relacionaba, con la preservación delante del peligro de la enfermedad o de la muerte. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 22. Tenemos un ejemplo acá, ¿verdad?, bien conocido, la mujer de flujo de sangre, ¿ya? Dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Tu fe, dice, miren qué importante, aquí entra nuevamente el tema de la fe. Tu fe te ha salvado, dice, ¿ya? Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí no tiene que ver, ¿verdad? O sea, aquí no tiene que... bueno, lógicamente, ¿verdad? La mujer creyó en Cristo, ¿verdad? Su alma fue salva. Pero a la vez también fue sana. ¿Ya? Fue sana. Aquí se relaciona, ¿verdad?, con la sanidad. La palabra soso se relaciona, ¿verdad?, no solo con la salvación del alma, sino también con la sanidad, ¿verdad?, la liberación de la enfermedad, ¿ya?, que estaba en el cuerpo de esta mujer, ¿verdad?, que era un derrame, ¿verdad?, de sangre, que tenía un flujo de sangre que tenía, ¿verdad?, continuo. Entonces la palabra soso también está relacionada con ¿qué? Con salvación, ¿verdad?, pero también con sanidad, porque, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, la salvación trae, ¿verdad?, la sanidad, la liberación también, ¿ya? Bien. Dice, pero en el uso netamente cristiano, en el Nuevo Testamento, la palabra salvación significa, ¿ya?, salvar de la muerte eterna y dotar a una persona con la vida eterna. Esto es importante, ya cuando nosotros hablamos de salvación, ¿verdad?, hablamos, ¿verdad?, en el término cristiano, significa salvar de la muerte eterna, ¿ya?, y darle a la persona la vida eterna. Eso es salvación, ¿ya?, salvarnos de la muerte eterna. ¿Ya? Nosotros por el pecado, ¿verdad?, estamos condenados a la muerte eterna. Pero fuimos salvos a través de Cristo, ¿verdad? ¿Ya? Y también recibimos la vida eterna. ¿Ya? Bien, vamos a ver, entonces dijimos que la palabra, ¿verdad? Voy a borrar acá. La palabra
en el Antiguo Testamento para salvación era yesá. Y en el Nuevo Testamento es soso, soter, ¿ya? Que de ahí viene la palabra soteriología. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que soteria, o soter, ¿verdad? Soteria, en griego, es una palabra griega, ¿verdad? ¿Ya? Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Soteria quiere decir salvación, ¿ya? Y la palabra logos, ¿ya? ¿Ya? Es una palabra griega también, quiere decir estudio, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad? Soteriología, ¿verdad?, es el estudio de la salvación. ¿Ya? Esto es muy importante, porque cuando algún predicador, ¿verdad?, o hermano diga del púlpito, ¿verdad?, la soteriología, ¿verdad?, ustedes van a entender inmediatamente asociarla con la salvación. Muy bien, aquí vamos a entrar entonces a un tema bien importante, ¿ya? Un tema bien polémico, bien importante, que tiene, ¿verdad?, dos líneas de pensamiento, ¿ya? Es el tema de si se pierde o no la salvación. ¿Ya? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa usted? ¿Se pierde o no la salvación? ¿Ya? Hay una línea, ¿verdad?, una postura que dice que sí, y hay otra línea, ¿verdad?, que dice que no. Digo yo, ¿verdad?, y así lo demuestra, ¿verdad?, en la práctica, la mayoría de las iglesias pentecostales, de línea, ¿verdad?, pentecostal, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, que, y enseñan en sus púlpitos, ¿verdad?, que la salvación sí se pierde. ¿Ya? La salvación sí se puede perder, ¿verdad?, si uno no la cuida. ¿Ya? Ya hay otra, ¿verdad?, postura que dice que no, que la salvación no se pierde porque eso depende de Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a acá al estudio. ¿Ya? Quiero informarle a los alumnos, ¿verdad?, que esto que voy a pasar ahora, que voy a hablar ahora sobre si se pierde o no la salvación, no está dentro del material. ¿Ya? No está dentro del material incluido, por eso no voy a dar el número, ¿ya?, de la página. Pero los hermanos después, si necesitan el material, entonces me lo pueden pedir, ¿ya? Bien. Las dos grandes corrientes sobre la doctrina de la salvación son la calvinista, que viene de Calvino, y la arminianista, de Arminio. ¿Ya? Entonces tenemos dos posturas, ¿verdad?, con respecto a si se pierde o no la salvación. ¿Ya? Tenemos una postura ya calvinista, que viene de Calvino, ¿ya? Calvinista, que fue un gran teólogo también, ¿verdad? Y arminiana, que viene de Arminio también, que fue de un discípulo de Calvino. ¿Ya? Entonces tenemos dos posturas, ¿ya? O de Arminio, ¿ya? Estas dos fracciones han estado en una discusión continua acerca de una pregunta predominante en la vida cristiana. ¿La salvación se pierde? ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ambos grupos reconocen que la salvación es por fe, esto es, no por obra, sino solamente por la gracia de Jesús. Así lo dice, ¿verdad?, Efesios 2:9. Soy salvo, ¿verdad?, por la fe, y esto es don de Dios, no de vosotros. ¿Ya? O sea, somos salvos por la fe, por gracia. Ya, en ese punto, ¿verdad?, las dos posturas, tanto calvinista como arminiana, ¿verdad?, concuerdan. ¿Ya? A todo esto, Arminio, ¿verdad?, fue un discípulo de Calvino. Después él se desvió, él fue un discípulo de la doctrina de Calvino en su inicio. ¿Ya? Amén. Bien. Entonces, en este punto, ¿verdad?, los dos concuerdan en que la salvación no es por obra, sino por medio de la fe. En este punto están de acuerdo, dice. La diferencia más grande radica en que la doctrina de Calvino establece que la salvación no se puede perder. ¿Ya? Entonces, Calvino dice, ¿verdad?, los calvinistas dicen, no se pierde. ¿Ya? La salvación no se pierde. ¿Ya? Ellos son de esta postura. La salvación no se puede, ¿verdad?, perder. Eso es lo que dicen los calvinistas. ¿Ya? Bien. Y los arminianos, que sí se puede perder luego de haberla tenido. ¿Ya? Ya. Entonces los arminianos dicen sí se puede perder. ¿Ya? Entonces ellos son de esa postura. ¿Ya?
Los arminianos, dice, reconocen que son incapaces de recibir la salvación por sus propios méritos. ¿Ya? Lógicamente, ¿verdad? Nosotros creemos en eso. No podemos por nuestros medios, ¿verdad? Sino por la fe en Cristo. ¿Ya? Pero aseguran que la única forma de mantenerla es andando por los caminos y las ordenanzas del Señor. ¿Ya? O sea, la única forma de mantener, según los arminianos, ¿verdad? De mantener esta salvación tan preciosa que Dios nos dio, ¿verdad? Es manteniéndolo en santidad, manteniéndonos sirviendo al Señor. Se toman de Mateo capítulo 24, verso 13, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ellos dicen, hay que perseverar, ser fiel al Señor continuamente, sirviéndole, buscándole, para poder ser salvo. Esa es la postura arminiana. Ahora, los calvinistas aseguran que la salvación no se puede perder, dice, pues el hombre no puede, por sus méritos o errores, afectar la regeneración que Dios hace en el cristiano. ¿Ya? O sea, aunque peque, ¿verdad? Aunque caiga, la salvación no se pierde porque es una obra de Dios. ¿Ya? Se toman de Juan 10:28, que dice: y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano. Esa es la postura calvinista. ¿Ya? Dice, es importante conocer estas posturas, pues el decidir o enseñar cualquiera de ellas marcará totalmente la manera en cómo se viva una relación con Dios. O sea, no podemos, ¿verdad?, pasar por alto esta doctrina, ¿ya? Y déjenme decirle algo, que un estudio de soteriología, ¿verdad?, sin tratar el problema calvinista y arminiano, ¿verdad?, es un estudio incompleto, ¿ya? Se tiene que ver, ¿ya?, conocer, porque esto va a determinar de qué manera nosotros servimos a Dios, ¿ya? Un arminiano dice, como cree que la salvación se pierde, luchará con más fuerza, ¿ya?, para mantenerse en santidad, dice, ¿ya? Será su relación con el Espíritu de Dios lo que lo mantendrá en las líneas de la salvación. Algunas fracciones consideran que para una persona que se desvió del camino es necesario tener un arrepentimiento genuino para poder ser considerado salvo. ¿Ya? O sea, esto es lo que dice la postura arminiana, ¿ya? Que el saber que uno puede perder la salvación lo va a mantenerlo en alerta, vigilando. Ya, de hecho, la Biblia nos habla, ¿verdad?, de no solamente orar, sino también vigilar. ¿Ya? Entonces lo va a mantener en santidad, lo va a mantener, ¿verdad?, en una búsqueda y dependencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Ya? Y dicen, ¿verdad?, que algunas personas creen, ¿verdad?, que aquellos que se desvían del camino, ¿verdad?, es necesario que tengan un arrepentimiento genuino para poder ser considerados salvos. El único problema de esta postura, ¿verdad?, es que el arminiano podría caer en el juicio errado acerca de quienes son o no hijos de Dios. ¿Ya? O sea, lo único problema de esta postura, ¿verdad?, arminiana, es que nos lleva a juzgar, a pensar, ¿verdad?, que este puede ser salvo y este no. ¿Ya? Y eso, ¿verdad?, únicamente le compete a Dios, ¿verdad?, decidir quién es o quién no es. Yo lo único que digo, y siempre lo he dicho, y lo reafirmo siempre, ¿verdad?, cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Personas, ¿verdad?, que pensamos, ¿verdad?, que no eran salvas, la vamos a encontrar allá. Amén. Bendito sea el Señor. Y después tenemos la postura calvinista, dice. En un calvinista, dado que la salvación no se pierde, considera que una persona que se descarría, ya supongamos una persona que se desvía de los caminos del Señor, después de conocer al Señor, como hijo de Dios algún día regresará a los brazos del Señor como el hijo pródigo. Ya, o sea, ellos dicen, ¿verdad?, bueno, una persona se desvió, ¿verdad?, de los caminos del Señor, dejó de servir, pero un día va a volver. El problema está que yo me pregunto, ¿verdad?, que si Cristo viene antes que esa persona regrese, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Ah? Que se desvió, ¿ya?, si no vuelve. 2. Quiere decir, ¿verdad?, que una persona, si se descarría, según los calvinistas, nunca fue hijo de Dios. Esto es, nunca hubo una regeneración en su vida por el Espíritu de Dios. Por su fruto lo conoceré. Esto dicen los calvinistas. O sea, si una persona se desvió, entonces esa persona nunca nació de nuevo. Ya no fue regenerada. Su relación con Dios depende únicamente de la fidelidad del pacto de Dios con Cristo y no de su propia justicia. ¿Ya? Por lo general, las iglesias, ¿verdad?, de índole bautista, ¿verdad?, tienen una postura calvinista. ¿Ya? Ellos dicen, ¿verdad?, enseñan que la salvación no depende de uno, sino de Dios, ¿ya?, de la regeneración del Espíritu Santo. Por lo tanto, la persona que acepta a Cristo, ¿verdad?,
es sellada para siempre, ¿verdad? Y no pierde su salvación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esta teoría calvinista? El calvinista podría caer erróneamente en lo que la Iglesia Cristiana Romana se lo denominaba como pecar, porque la gracia, para pecar para que la gracia abunde, Romanos 6.1. ¿Ya? La Iglesia Católica por lo general se toma de esto. Ya no hay que pecar para que la gracia de Dios abunde en el mundo. Así que podemos pecar. ¿Ya? Podemos, ¿verdad?, irnos para el mundo, podemos hacer cosas malas, podemos llevar la vida antigua que llevábamos antes, no importa. Total, la gracia de Dios abunda y ya aceptamos a Cristo y somos salvos, siempre salvos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema que tiene la doctrina calvinista. Ahora, la pregunta del millón. ¿Ya? ¿Cuál sería mi postura? ¿Ya? Como asambleano, como pentecostal, que soy, ¿verdad?, desde mi niñez. ¿Ya? Yo creo personalmente, ¿verdad?, y me inclino por la postura calvinista. La salvación sí se pierde. ¿Ya? Lo voy a demostrar, Hebreos 2.3. ¿Ya? Vamos a la Biblia. Tenemos que ir siempre a la palabra del Señor. Aquí no importa lo que yo piense o lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Hebreos 2.3 dice, vamos a leer el versículo 1 y 2. Ya dice, por tanto, dice Pablo, escribiendo a los hebreos, ¿verdad? Algunos dicen que fue Pablo que escribió, ¿verdad?, el libro de Hebreos, otros Lucas, ya otro Apolo, pero yo me inclino por Pablo. Por tanto es necesario, dice, ya se hace necesario que con más diligencia, mira lo que dice Pablo, con más diligencia, prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Ojo con esta palabra, deslizar. ¿Ya? O sea, la persona puede deslizarse, puede salirse del lugar sin darse cuenta. ¿Ya? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Miren la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren, ojo con la palabra. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que oyeron. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿qué nos está dando a entender Pablo ahí? Dos palabras importantes, clave. Ojo, deslizar, dice. Si nos deslizamos, ¿cómo escaparemos? Dice. Al juicio de Dios, ¿verdad? Si descuidamos, deslizar, descuidar, quiere decir que la salvación, ¿verdad? Entonces se puede descuidar y uno se puede deslizar del camino del Señor. Dos palabras clave. Descuidar, deslizar. ¿Ya? Entonces, yo creo, ¿verdad? Amén. Y Jesús lo dijo. Quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Yo creo que la salvación sí se pierde si se descuida. Lógicamente, ¿verdad?, la salvación no depende de nosotros porque también es un don de Dios, es Dios que nos da la gracia, ¿verdad?, para permanecer en los caminos del Señor. Pero si descuidamos podemos perder sí esta salvación. Amén. Bien. Dice acá Chaplin, un gran comentarista teólogo, ¿verdad? Dice, la salvación es una cadena de oro, dice. Consiste en arrepentimiento, dice, fe, conversión, santificación, glorificación, que llevan al hombre a la plena filiación como hijo de Dios. Si cualquiera de estos eslabones se quebrara, no habría salvación. Entonces es una cadena de oro que se compone de varias partes. ¿Ya? Amén, como una cadena. Nuestra salvación envuelve nuestra transformación moral, dice, espiritual a la imagen de Cristo, en que compartiremos su naturaleza esencial. Ser salvo significa finalmente poseer la plenitud de Cristo. ¿Ya? O sea, ser igual a Cristo. Amén. Bien, vamos a hablar un poco para terminar ya, ¿verdad?, sobre la pasión de Cristo. ¿Ya? La pasión de Cristo, página 3. Ahora sí entramos al material de vuelta, ya habiendo tocado el tema, ¿verdad?, de si se pierde o no la salvación. ¿Ya? Página 3, vamos a hablar un poco de la pasión de Cristo, por qué le fue necesario, ¿verdad?, sufrir. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, ¿verdad?, hablamos de los sufrimientos de Cristo, como la película, ¿verdad?, de Mel Gibson, la pasión de Cristo. ¿Ya? Por eso él le dio, ¿verdad? Fíjese usted qué interesante esa película, ¿ya?
Mel Gibson, ¿verdad?, le puso como título La Pasión de Cristo, porque justamente, ¿verdad?, habla desde Mel Gibson, ¿verdad?, no se preocupa de la infancia de Jesús, no se preocupa, ¿verdad?, cuando María huyó para Egipto con José, de Herodes, cuando mandó matar a los niños, no. Se preocupa, ¿verdad?, desde la última cena hasta la crucifixión y resurrección. Toma solamente esas últimas horas, ¿ya?, de Cristo. Por eso se llama la película, ¿verdad?, La Pasión de Cristo, ¿ya? Porque habla de los últimos sufrimientos de Cristo, que son sufrimientos, ¿verdad?, vicarios, que tuvieron, ¿verdad?, un efecto, ¿ya? Tuvieron el poder, ¿verdad?, de perdonar nuestros pecados, ¿verdad?, y de salvarnos. Ya todos los demás sufrimientos que Él vivió antes de la cruz, ¿verdad?, no tuvieron un efecto, ¿verdad?, salvador. Ya eso hay que entenderlo. Los que tuvieron efecto salvador fueron los que Él sufrió en la cruz, ¿ya? Durante el tiempo que estuvo en la cruz. ¿Ya? Eso tuvieron un efecto vicario. La pasión de Cristo, página 3. La base de todas las facetas, dice, los logros y los beneficios de la muerte de Cristo es, por supuesto, el evento histórico de su muerte en la cruz. O sea, lo más importante de toda la obra de Cristo, ¿verdad?, es la muerte de Cristo en la cruz. Pasión, dice, significa sufrimiento. Y particularmente los sufrimientos de Cristo entre la noche de la última cena y la crucifixión, que fue lo que justamente le estoy diciendo yo, ¿verdad?, tomó Mel Gibson en su película, ¿ya? Punto número 1, la necesidad de su pasión, dice, ¿ya? O sea, es necesario que Él sufriera. ¿Cuál era la necesidad, verdad, de que Él sufriera? A causa de la pecaminosidad, incapacidad del hombre, algún otro tenía que intervenir y ayudarle, si es que había de hallar aceptación y comunión con un Dios santo. ¿Ya? O sea, el hombre, ¿verdad?, estaba destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, y la única forma, ¿verdad?, de restaurar ya esta relación entre Dios y el hombre, ¿verdad?, era a través de un hombre o de alguien santo, ¿verdad?, puro, que muriera en lugar de él. El pecado trajo y trae alejamiento de Dios, y la depravación, ojo con esta palabra, significa que nada que haga el hombre ganará algún favor o consideración. Esta palabra depravación es una palabra teológica que quiere decir, ¿verdad?, que todo lo que el hombre puede hacer, ¿verdad?, no va a servir, ¿verdad?, para poder ser salvo y amistarse nuevamente con Dios, ¿verdad? Dice, algún favor o consideración de Dios es lo que concierne a la salvación, dice, ¿ya? O sea, el hombre, por más que haga cosas, ¿verdad?, por más que usted haga manda, por más que usted, ¿verdad?, le prenda vela a la Virgen, ¿verdad?, o algún santo, usted no va a conseguir el favor de Dios, ¿ya? Porque estamos todos bajo, ¿verdad?, ya, de esta palabra llamada ya depravación, que quiere decir, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad?, no sirve de nada para poder hallar favor delante de Dios, ¿ya? Dice, todos los que nacen en este mundo están condenados a causa de, primero, su relación con el pecado de Adán, ¿ya? O sea, Adán pecó, ¿verdad?, y este virus se pasó a través de toda la humanidad. Romanos 5:12, veamos lo que dice Romanos 5:12. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, está refiriendo a Adán, y por el pecado la muerte, ¿ya? O sea, el pecado entró y entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. ¿Por qué? Porque Adán es el cabeza, es el representante de toda la raza humana, ¿ya? Entonces lo que le afectó a él, ¿verdad?, afectó a toda la raza humana hasta el día de hoy, ¿ya? Dice, entonces todos los que nacen en este mundo están condenados a causa de su relación con el pecado de Adán, ¿ya? Dice, a causa de la naturaleza pecaminosa con la cual todos nacen, ¿ya? O sea, nosotros nacemos ya con naturaleza pecaminosa, ¿por qué? Porque en nuestro ADN, ¿verdad?, está el pecado y lo transmiten los propios padres. Todos cometen pecado, el cual es el fruto inevitable de la naturaleza pecaminosa, ¿ya? O sea, delante de Dios todos son pecadores, no hay nadie puro, no hay nadie santo. Esto significa no solo condenación universal, sino que también establece la necesidad universal de que todos tienen que ser salvos de la penalidad del pecado, ¿ya? Por eso se hacía necesaria, ¿verdad?, la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿ya? Por cuanto todos los hombres están perdidos, están depravados por causa del pecado. Todo el nacido en este mundo es impotente para hacer algo a fin de ganar el favor soteriológico con Dios, ¿ya? Punto número 2, página 4. La persona de la pasión, ¿ya? La persona implicada en el pago sacrificial o sacrificio expiatorio, ¿ya?, fue el Dios hombre,
solamente esta clase de ser podría haber efectuado nuestra salvación. ¿Ya? O sea, Dios tenía que hacerse hombre en la persona de Cristo. ¿Ya? No había nadie más, ni los ángeles podían salvarlo. Nadie en este mundo, ni el Papa, nadie podía salvarlo, solamente Dios hombre. Aunque las Escrituras presentan varias razones para la encarnación, la principal es a fin de que Él pudiera salvar a su pueblo de sus pecados. Mateos 1:21. ¿Ya? Vamos allá. Mateos 1:21. ¿Ya? Miren lo que dice el ángel a María. Lo que le dice el ángel a María. Mateos 1:21 dice, y darás a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Ya? El nombre Jesús, ¿verdad? Es un nombre hebreo. O sea, perdón, griego. Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra griega, ¿verdad? Jesús, para Jesús, ¿verdad? Significa, ¿verdad? El Salvador. ¿Ya? Y la palabra hebrea, ¿ya? Para Jesús, una palabra, ¿verdad? ¿Ya? Yeshua. Yeshua. ¿Ya? Quiere decir también, ¿verdad? Salvado. ¿Ya? Eso quiere decir la palabra, ¿verdad? Yeshua, en hebreo, ¿verdad? Quiere decir salvado. O sea, tanto en el griego como en el hebreo, ¿verdad? Quiere decir eso, salvador o salvado. ¿Ya? Por eso el ángel le colocó ese nombre a Jesús. ¿Ya? Le colocó ese nombre, o Yeshua, ¿verdad? Porque Él va a salvar a su pueblo, a toda la humanidad, ¿verdad? Del pecado. Para lograr esto fue indispensable la encarnación, dice. Es decir, Dios en carne. Dios ha declarado que la penalidad del pecado tiene que ser la muerte. Puesto que Dios no puede morir, tuvo que haber una encarnación para que hubiera una naturaleza humana que pudiera experimentar la muerte y así pagar la penalidad por el pecado. ¿Ya? O sea, Dios no puede morir porque es Dios, ¿ya? Pero tuvo que encarnarse. Por eso, esa es la razón de la encarnación. Lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya se tuvo que encarnar Dios, ¿verdad? Hacerse hombre para poder morir por el hombre. Ese fue el motivo de la encarnación. El nacimiento virginal fue la forma ordenada por Dios para llevar a cabo la encarnación. Miren, ¿ya? Dios dejó su gloria, se hizo hombre, ¿verdad? Nació a través de una virgen, amén, como nacen todos los hombres, ¿verdad? Para poder morir por nosotros. El resultado del nacimiento virginal fue un Dios hombre, dice. El Dios siempre existió, dice. La naturaleza humana total fue concebida por el Espíritu en el vientre de María y el bebé nació completamente Dios y un ser humano perfecto, unido a una persona para siempre. Esto se llama unión hipostática. Quiero detenerme un poco acá. En el nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? No hubo intervención de humana. La Biblia dice que José no conoció a María hasta después, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Jesús después tuvo más hermanos. ¿Ya? Cuando dice la palabra, ¿verdad?, conocer es una palabra, ¿verdad?, se llama eufemismo. ¿Ya? El escritor no dice, no tuvo relaciones sexuales, ¿verdad?, para no decir una forma fuerte, ¿verdad? El eufemismo, ¿verdad?, es una figura de lenguaje que se utiliza bíblica, ¿verdad?, bíblicamente, para decir ciertas cosas, ¿verdad?, de una forma más delicada, con más tino. ¿Ya? Entonces quiere decir, ¿verdad?, y no la conoció hasta que nació Jesús. Después José como marido, ¿verdad?, se acercó a María y tuvo relaciones con ella, ¿verdad?, y nacieron los otros hermanos de Jesús. Pero antes de eso no hubo intervención humana, sino que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, vino sobre María, la cubrió, dice, y engendró, ¿verdad?, en el vientre de María, ¿verdad?, ese ser, santo ser. O sea, no hubo intervención de hombre. Ahora, si hubiera habido intervención de hombre, Jesús no hubiera sido santo. ¿Ya? Jesús hubiera sido también un pecador como todos los demás hombres que nacen en este mundo. Por eso es que el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Recuerden ustedes que el primer hombre, esto es interesante, en Adán, ¿verdad?, Adán no tuvo madre. Adán cuando fue creado por Dios directamente. ¿Ya? Y aquí, ¿verdad?, en el segundo Adán, en el primer Adán no hubo madre, la intervención de madre, sino solamente de Dios. Y en el segundo Adán, ¿verdad?, porque así le llama la Biblia a Cristo, en el segundo Adán no hubo intervención de hombre, sino solamente, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y Dios usó a una mujer. Interesante. Amén. Para que este santo ser naciese, ¿verdad?, puro, santo. Ahora,
cuando Dios, ¿verdad?, nace a través, ¿verdad?, de María, ¿ya? A esto se le llama, ¿ya? A esta unión, ¿verdad?, divina y humana se le llama unión hipostática, ¿ya? En la teología, ¿verdad? Unión hipostática. ¿Qué quiere eso? ¿Qué quiere decir unión hipostática? Es la unión, ¿verdad?, de la naturaleza, ¿verdad?, humana y divina. Porque si bien es cierto, Jesús, ¿verdad?, se hizo hombre, pero seguía siendo Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Unión hipostática. Vamos a ver acá. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá con rojo mejor. ¿Ya? Unión hipostática. ¿Ya? Unión hipostática. ¿Ya? Y en esta unión hipostática, ¿verdad?, tenemos las dos naturalezas. ¿Ya? Y intervino el Padre, ¿ya? Intervino el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Y producto de eso, ¿verdad?, se produjo la encarnación. Encarnación, o sea, Dios se hizo hombre. Pero en la encarnación tenemos que entender, ¿verdad?, que estaban las dos naturalezas, ¿ya?, divina y humana. O sea, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Esto se llama unión hipostática. La unión, ¿verdad?, de la naturaleza humana y divina. Quiere decir que Cristo, ¿verdad?, si bien era hombre, tenía cuerpo de hombre, ¿verdad?, sentía sed, sentía cansancio, pero también nunca dejó de ser Dios. Y eso lo vemos en la Escritura, en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Vemos cómo Cristo caminó sobre las aguas, vemos cómo Cristo resucitó a Lázaro, cómo multiplicó los panes, los peces. O sea, vemos, ¿verdad?, milagros y obras sobrenaturales que solamente Dios podía realizar. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, página 5, los sufrimientos de la pasión, dice. La teología clásica protestante ha calificado los sufrimientos de Cristo en su muerte como su obediencia pasiva, dice. ¿Ya? Por eso dice la palabra del Señor en Isaías 53 que fue llevado como cordero al matadero, nunca reclamó, ¿ya? Fue pasivamente, ¿ya? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia pasiva se contrasta, dice, con la obediencia activa de Cristo, la cual se refiere a la obediencia que mostró durante toda su vida. O sea, hay una obediencia pasiva y una activa. La activa, ¿verdad?, es todo lo que él hizo, ¿verdad?, durante su vida estuvo sujeto a la voluntad de Dios. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Pero aquí en los sufrimientos, ¿verdad?, él muestra, ¿verdad?, una obediencia pasiva. ¿Ya? O sea, fue a la cruz sin reclamar. Su vida fue, por supuesto, una vida de obediencia, comenzando con su aceptación, dice, voluntaria de la encarnación, y continuando durante toda su vida en la tierra. ¿Ya? Él aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 5:8, interesante esto. Él aprendió el sufrimiento. ¿Cómo así aprendió el sufrimiento? ¿Cómo entendemos esto? ¿Ya? ¿Será que Jesús era un rebelde? ¿Ah? ¿Cómo aprendió el sufrimiento? ¿Ya? Jesús vino al mundo para aprender lo que era el sufrimiento, lo que era la obediencia. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por lo que padeció, Jesús tuvo que aprender a decir sí a los planes de Dios. Esto fue, ¿verdad?, lo que Jesús aprendió, porque recuerden que estaba en forma humana. Tuvo que aprender a decir sí a los planes de Dios, aun cuando esto le significara la muerte. ¿Ya? Esto quiere decir, ¿verdad?, que él aprendió lo que era la obediencia. Tuvo que aprender, ¿verdad?, a decir sí a todos los planes de Dios. Llegó un momento, ¿verdad?, en que Jesús estaba en el Getsemaní, ¿verdad?, dijo, Señor Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ya? Pasa de mí esta copa. Interesante la palabra copa. ¿Ya? ¿Se refiere a qué? ¿A qué Jesús está diciendo, verdad, pasa de mí esta copa? ¿Se está refiriendo a que Jesús tenía miedo a la muerte? Yo creo que Jesús no tenía miedo a la muerte. Para Jesús, ¿verdad?, no era el problema la muerte. Yo creo que lo que Jesús, cuando dice Jesús, ¿verdad?, pasa de mí si es posible, esta copa, Jesús estaba viendo, ¿verdad?, la copa de pecado que él iba a tener que tomar, ¿ya?, en favor de la humanidad. Todos los pecados que él iba a tener que cargar en la cruz. A eso Jesús se está refiriendo cuando dice, pasa de mí esta copa. Porque Jesús no le tenía miedo a la muerte, porque él venció la muerte. ¿Ah?
Y él sabía, ¿verdad?, que después de eso, ¿verdad?, ese trago amargo, él iba a la presencia del Padre nuevamente, a sentarse a la diestra de Dios Padre, exaltado. ¿Ya? Entonces cuando dice pasa en esta copa, se está refiriendo a ese trago amargo, ¿ya?, que iba a vivir en la cruz, ¿verdad?, llevando todos los pecados de la humanidad. ¿Ya? Entonces Jesús, ¿verdad?, aprendió la obediencia en el sentido de que tuvo que aprender a decir sí a los planes de Dios. ¿Ya? Dice, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí aprendemos algo importante, hermano. ¿Ya? ¿Qué es? Jesús en la cruz entregó su cuerpo. Jesús en la cruz entregó su vida por nosotros. Pero Jesús en Getsemaní entregó su voluntad. ¿Ya? En la cruz entregó su cuerpo, en la cruz entregó su vida. Pero en Getsemaní él entregó su voluntad, al decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? O sea, tuvo que aprender a decir sí a los planes de Dios, aun cuando esto, ¿verdad?, le costara la muerte. En ese sentido, Cristo, ¿verdad?, fue obediente. Los sufrimientos de la vida de Cristo, aunque reales, no fueron salvíficos, dice. Entonces, estrictamente hablando, solo fueron expiatorios. Su sufrimiento en la cruz. ¿Ya? O sea, todo lo que él vivió, los sufrimientos que él tuvo antes de la cruz, no fueron expiatorios. Lo que fue expiatorio, ¿verdad?, los sufrimientos que produjeron perdón de pecados para la humanidad, ¿verdad?, fueron los que vivió durante la crucifixión. Fue durante las 3 horas de oscuridad cuando Dios puso sobre Cristo los pecados del mundo, que la expiación se realizó. Los abusos y azotes que precedieron a su tiempo en la cruz fueron parte de los sufrimientos de su vida. Amén. Muy bien, llegamos hasta acá entonces. Espero que haya sido de bendición y de mucho aprendizaje, como lo fue también para mí, ¿verdad?, este estudio, ¿ya? Y nos estaremos viendo, si Dios mediante, ¿verdad?, la próxima semana con la clase número 2 entonces de soteriología. Shalom Ubrajá, paz y bendición. Leitrao. Hasta pronto, que el Señor les bendiga. Amén.